En este día a finalizar la alabanza del apóstol Pablo, que gracias al Señor. Es una hermosa alabanza, como hemos visto en estas últimas semanas, que Pablo hace al Dios Trino por su gran regalo de la salvación inmerecida hacia nosotros, hacia personas que no lo merecemos. Y vamos a ver en esta tarde la segunda parte de una mirada al futuro que te alienta a perseverar mediante el Espíritu Santo. Y vamos a centrarnos en los versículos 13 y 14. Es la segunda parte. Tenemos que dar gracias a nuestra hermana Alejandra, porque fue la que me aconsejó que dividiera esta parte en dos partes, porque se hacía bastante extensa, pero es que es tanto el volumen de información tan maravilloso que podemos encontrar, que es una pena tener que quitar para poder hacerlo. Entonces, vamos a leer todo lo que es la alabanza al Señor. Vamos a hacerlo desde el versículo 3 para también ir recordando lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a pedir antes al Señor para que Él nos ayude en esta meditación de su palabra. Señor, gracias te damos por permitirnos no solamente abrir tu palabra, Señor, sino también guiado por tu Espíritu Santo para poder entenderla. Entender en ella las riquezas, Señor, de la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Entender, Señor, cuán gran amor nos has tenido, a pesar de haber sido enemigos tuyos, Señor. Y ayúdanos ahora, Padre, a que tu mismo Espíritu, Señor, que nos confirma hasta que estemos contigo en la eternidad, nos guíe también ahora, en este tiempo, Señor, a entender tu santa y bendita palabra. Y que ese mismo Espíritu, Señor, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, sea el mismo poder que convierta las almas de aquellos que hoy nos visitan. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Efesios 1, desde el 3 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Te pongo en contexto. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Si has venido, y seguro que lo recordarás, pero si no, lo que hemos visto hasta ahora, estos versículos que acabamos de leer, es una alabanza que hace el apóstol Pablo al Dios Trino. Porque sí, Dios es uno, pero Dios es uno en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo alaba por su bondad gratuita. Por una bondad que nosotros hemos recibido cuando Él nos eligió desde la eternidad pasada para ser sus hijos en Cristo. Y Pablo, con esta alabanza, nos muestra que nuestra salvación procede solamente de esa fuente de su elección gratuita. No hay nada en nosotros que lo haga merecedor. Y nos ha enseñado además que si ya no era bastante con que Dios Padre nos hubiese elegido, además nos redimió de la esclavitud al pecado en la que nacimos. ¿Y cómo lo hizo? Comprándonos para sí. ¿De qué manera? Pagando un alto precio, la sangre derramada de su Hijo amado Jesucristo. Y por eso Pablo también alaba a Dios Hijo. Y lo hace porque Él dio su vida como precio por nuestro rescate. Pero además, si eso no fuera suficiente, Pablo sigue alabando a Dios,
porque Él alumbró nuestra mente por su Espíritu Santo para poder entender esta verdad. Mira, si estás aquí y dices, esto me suena a cuento chino, clama a Dios por su Espíritu Santo, porque sin Él no podrás entender jamás la verdad del Evangelio. Esto nos ha pasado a todas las personas, a todos los creyentes. Por eso Pablo alaba a Dios, porque el Espíritu Santo alumbró nuestra mente para que en vez de que fuéramos ciegos en el camino a la perdición, conociéramos esta verdad gloriosa y escapáramos de ese camino que nos llevaba al infierno. Y por eso Pablo alaba a Dios Espíritu Santo. Y si esto ya no fuera suficiente, Pablo también alaba a Dios porque Él nos dio por su gracia en nuestros corazones para poder obedecerle de manera voluntaria. Es algo increíble. Él, mediante su Espíritu Santo a través de su palabra, nos da por su gracia el que podamos obedecer a Dios, el que deseemos voluntariamente someternos a Él, el que deseemos amarle sinceramente, aunque sea imperfectamente por nuestra parte. Porque desde este lado de la eternidad obedeceremos y amaremos a Dios imperfectamente porque aún somos imperfectos. Pero Pablo le alaba porque a pesar de esa imperfección, Dios cada día de nuestra vida nos va a guardar y nos va a confirmar en nuestra fe. Una fe que sí, es verdad, a veces va a estar maltrecha por los vaivenes de la vida, pero una fe viva. ¿Sabes por qué? Porque el dador de esa fe es un Dios vivo. El Señor, pues, quiere que tengamos la plena certeza que a pesar de que de este lado de la eternidad aún somos imperfectos, nuestra obediencia a Dios es imperfecta, nuestro amor a Dios es imperfecto y aún seguimos pecando, el Señor quiere que tengamos la plena certeza de que no solamente hemos sido salvos de la ira de Dios y del infierno por causa de nuestro pecado, sino que además Él quiere que ahora nos aseguremos de que Él no nos deja indefensos. Él no nos deja solos. Él no nos deja expuestos contra los embates del diablo, sino que Él nos guarda como a la niña de sus ojos mediante su Espíritu Santo para vida eterna. Dios nos asegura que por su gracia vamos a acabar la carrera que tenemos por delante en esta vida, a pesar de nosotros y para su gloria. Y Pablo desarrolla esta hermosa verdad dándonos 3 certezas en los versículos 13 y 14. Primera, Dios nos asegura que todos sus hijos oirán el mensaje de verdad y creerán. La segunda certeza es que Dios nos asegura que Él va a guardar a todos sus hijos para vida eterna. Y la tercera certeza que Él quiere que sepamos es que Él nos asegura que ya de hecho tenemos anticipo de las bendiciones de la vida eterna en esta tierra. Estas certezas debieran traernos aliento y es nuestro deseo. Aliento para que te mantengas perseverando hasta el fin, a pesar de las circunstancias que te puedan rodear, a pesar de ti mismo. Ten certeza en Cristo y no en ti. Y también eso debe motivarte, debe motivarnos a alabar al Dios Trino cada día con nuestra vida, ofreciéndoles nuestra vida en sacrificio vivo, agradable y santo, que es nuestro culto racional. Una mirada al futuro que te alienta a perseverar mediante el Espíritu Santo. Vamos a centrarnos ahora en estos 2 últimos versículos, 13 y 14. De nuevo lo leemos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El primer punto que Pablo aquí nos quiere ver es lo siguiente. Dios nos asegura que todos aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo van a oír su mensaje de verdad y creerán. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír que la palabra de Cristo, dice también el apóstol Pablo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Hermanos, pensemos una cosa. Somos salvos porque Dios no nos dejó en nuestra condición natural en la que nacimos. Por esa condición, éramos pobres, ciegos, errantes en tinieblas. Íbamos de aquí para allá como gallinas sin cabeza, sin saber lo que era la verdad, sin saber qué estaba bien o qué estaba mal, sino que Él por su gracia y por medio de Cristo, en primer lugar, se nos concedió el que oyéramos la palabra de verdad.
Fue un don de su gracia. En Él también vosotros, habiendo, dice, oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esta palabra de verdad? El Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio de vuestra salvación, sigue diciendo el apóstol Pablo. Si no escuchas el Evangelio, nunca serás salvo. Y por tanto aquí lo que está diciéndonos Pablo es que Dios se va a asegurar personalmente de que todos aquellos que Él eligió vayan a escuchar ese Evangelio. Mira cómo inicia el apóstol Pablo su ministerio entre los gentiles. Hechos capítulo 13, versículos del 44 al 49. Es impactante lo que Lucas recoge. Dice Hechos 13 del 44 al 49, al siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, toda aquella gente que se reunía a escuchar la palabra del Señor, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Fíjate, mucha gente como hoy aquí se reunían a escuchar a Pablo la palabra del Señor y muchos judíos que pasaban se llenaban de celo y empezaban ¿a qué? A contradecir lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aunque Pablo habla aquí a los judíos, tristemente esto es algo que sucede también hoy en día. Estás sentado aquí y estás escuchando el Evangelio, ¿verdad? Pero muchos, o algunos, dirán, ¿sabes qué? Yo vengo por la comida. Y rechazas esa palabra. Y entonces tú mismo te estás juzgando de que no eres digno de vida eterna. Estás rechazando la salvación de Dios. Pero Pablo sigue diciendo en versículo 47, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y aquí el detalle. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Quiénes creyeron de aquella multitud que se reunieron a escuchar la palabra del Señor? Aquellos que estaban ordenados a vida eterna. Mira, nadie sabe. Nadie tiene el conocimiento de saber si ha sido ordenado para vida eterna. Por eso tienes la oportunidad de escuchar hoy el Evangelio. Una vez me dijeron una frase que se me quedó grabada. Muchos aún no saben que son salvos. Por eso te invito a que en esta mañana escuches el Evangelio de Cristo. Que escuches su palabra. Porque Dios, como leímos en el Salmo 99 y en el Salmo 10, es un Dios perdonador, no es un Dios condenador. Es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo. Tristemente, es cierto que no todo el que oiga el Evangelio lo va a oír para salvación. Mira lo que Pablo escribe en 2 Corintios 2:16, que el Evangelio para unos será olor de muerte para muerte, para otros, en cambio, y gracias a Dios, será olor de vida para vida. ¿Cuál es la diferencia? Pablo nos lo dice, que unos oirán para salvación la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque creerán, porque dice en nuestro texto, y habiendo creído en Él, y obedecerán, mientras que otros oirán esta verdad y no van a vivir porque se van a negar a creer en Cristo para salvación, ni le van a obedecer. Todos los que estén en el infierno estarán porque ellos han querido voluntariamente desobedecer a Dios. No es porque Dios los eligiera para estar en el infierno. Y esto tiene que tenerlo muy claro. Dios no quiere que vayas allí. No quiere. Él no quiere la muerte del impío, dice la palabra de Dios, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero si un día te despiertas y te ves en el infierno, que sepas que estás ahí porque tú voluntariamente has rechazado a Cristo. Has rechazado a Cristo. En cambio, Dios nos asegura que todos aquellos a los cuales Él eligió, todos van a oír, todos van a creer y todos van a obedecer. Dios nos asegura que serán salvos, porque el oír el Evangelio demanda acción. Es la diferencia entre los que oyen para muerte y los que oyen para vida. Nadie hoy aquí, ni en ninguna parte, nadie nunca podrá quedar
neutral ante el Evangelio. O le obedeces creyendo o lo desobedeces ignorándolo. No puedes quedarte en un estado neutro. Santiago dice en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. No puedes quedarte, o rechazas el Evangelio, o lo aceptas. Ahora bien, ¿por qué los creyentes en el momento de oír el Evangelio creímos y pudimos obedecer? ¿Somos especiales acaso? ¿Acaso tu esposo es especial si es creyente y tú no lo eres? ¿Acaso tu esposa es especial y tú no? ¿O acaso tus hijos no son especiales? ¿O acaso tú eres más listo que nadie, que llegaste por ti mismo al conocimiento de la verdad? ¿Eres más sagaz? ¿Eres más perspicaz? No, sino que hemos obedecido por la gracia de Dios. Porque es por la gracia de Dios que tenemos fe para obedecer. Por eso es que Dios quiere asegurarnos que todos los elegidos oirán el mensaje de verdad y creerán por su gracia. Por su gracia escucharemos y por su gracia creeremos y por su gracia obedeceremos. Porque la fe es por el oír el Evangelio y eso es un don de Dios, como dice Pablo, o como dirá más adelante en Efesios 2:8. Si Dios no nos concediera por su gracia a través del Evangelio esa fe para obedecer, perdona la expresión, permaneceríamos siempre estúpidos y desobedientes en nuestra brutalidad en la que nacemos. Aunque supiéramos intelectualmente el Evangelio, permaneceríamos sin esperanza ni razón. Si Cristo no te diera su gracia para creer, su gracia para obedecerle, estarías sin esperanza ni razón por mucho que conocieras del Evangelio. No tendrías deseo ni de amarle, ni de obedecerle voluntariamente. Seguiríamos, como dirá Pablo en Efesios 2:12, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No es el conocimiento lo que te salva, es la gracia de Dios a través del Evangelio. Por esa razón, si Dios no nos diese fe por su gracia, por mucho que escucháramos el Evangelio, seguiríamos del todo excluidos y alienados de esa luz celestial que es Cristo. Pero solo en el momento que Dios tiene misericordia de nosotros y nos permite escuchar y tener fe para creer, en ese momento Él nos da vida mediante su Espíritu Santo. Y pasamos de muerte a vida, de tener un corazón de piedra a tener un corazón de carne, de estar en la rebeldía a querer voluntariamente obedecer a nuestro Señor. Porque mediante su palabra y mediante la obra del Espíritu Santo, Dios va a obrar con poder un nuevo nacimiento, una regeneración necesaria, un cambio de vida para vida eterna en esa persona que oye y que por gracia acepta ese evangelio de la verdad, que es la redención de sus pecados en Cristo. Por eso Dios nos asegura que todos aquellos que Él ha elegido van a oír el mensaje de verdad y por su gracia van a creer para salvación. Porque con esta nueva naturaleza dada por gracia, el creyente pone voluntariamente, sin estar presionado, sin estar coaccionado por nadie ni por nada, toda su confianza, su amor y su obediencia a las demandas de Dios en ese evangelio. No somos fanáticos. Si hoy nos acompañas y dices que los cristianos son fanáticos. No, queremos, deseamos amar a Dios. Nadie nos lo impone. Nadie nos obliga a hacerlo. Dios por su gracia pone en nosotros ese deseo de querer y de hacer, de amarle, por entender que nacimos rebeldes, enemigos de Él, y por su gracia nos salvó, por Cristo Jesús. Porque, hermanos, creer para salvación significa una entrega incondicional y sin reservas al Salvador. No puede decir, ¿sabes qué? Sí, creo, pero esta parte de mi vida no. Un creyente verdadero se entrega incondicionalmente a su Salvador. Se entrega sin reservas a Él. Significa que ahora entendemos que debemos deponer nuestro yo pecador por el tú de Dios, que es Cristo. Significa que ahora somos sacrificio vivo, santo, aceptable, que es nuestro culto racional, como dirá Pablo en Romanos 12:1. Significa, como dice Pablo en Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso el objeto de nuestra fe, el objeto de una fe salvadora, no es mi intelecto, es Cristo, habiendo creído en Él, dice el apóstol Pablo. Es decir, en Cristo. Ahora por fe tenemos nuestra mirada puesta en Cristo.
No hay tal cosa como una fe ciega. Es que el creyente, los cristianos, son ciegos. Creen sin conocimiento. Renovaos en vuestro entendimiento, dice la palabra del Señor. No es una fe ciega, es una fe que ve y que ve a Cristo. Ahora, a través del Evangelio de nuestra salvación, sabemos quién es Cristo, qué vino a hacer el Señor Jesucristo, y por eso confiamos plenamente en Él para salvación. Y por eso le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y por eso toda esta vida, tanto las buenas experiencias como las malas, las vivimos con nuestros ojos puestos en Cristo, en obediencia amorosa a Él. El autor de Hebreos lo dice de esta manera, en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Todos vamos a tener pesos en esta vida. Pesos que no tienen que ser necesariamente pecaminosos, porque luego el autor de Hebreos, dice, y pecado que tan fácilmente nos envuelve. Todos. Pero ¿sabes qué? Dice el autor, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. No mires ese peso, pon los ojos en Cristo. Pon los ojos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de tu fe. Él te dio fe y Él la va a consumar en el día postrer. Confía en el Señor, no en ti, no en tus fuerzas. Por eso, esa fe también produce por gracia, aunque sea imperfectamente aún por nuestra parte, el desear dejar voluntariamente y por amor a nuestro Salvador el estado de desobediencia en el que nacemos. Queremos entrar en el estado de obediencia como hijos de Dios, pero aún entendemos que no somos capaces, que aún ese peso y ese pecado que nos asedia está en nosotros. Pero es nuestro deseo. El apóstol Pedro lo expresa de esta manera en 1 de Pedro 1:2, que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, el Espíritu Santo, mediante el Evangelio del Señor Jesús, obra por gracia en nosotros, elegidos por Dios, que aún vivimos en un mundo de desobediencia, que aún vivimos en un cuerpo pecaminoso, deseamos ser santos y obedientes. Y lo hace santificándonos, es decir, separándonos de la esclavitud al pecado en la que nacimos, en la que está sumido este mundo. Y por gracia, Él pone en nosotros el deseo de obedecerle, pero también sabiendo de que no lo hacemos perfectamente. Esa es la fe para salvación. Aún no soy lo que he de ser, pero deseo ser. Esa es la esencia de una fe que salva. Esa fe no se ejerce solamente creyendo con la mente, sino que además implica el corazón, implica por tanto una entrega incondicional de nuestras vidas al Salvador. El apóstol Pablo dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con la boca hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y ahora en nuestro corazón creemos que es verdad. Y desde ese mismo instante, Dios nos asegura que todos los elegidos lo somos porque hemos escuchado ese mensaje de salvación, porque por su gracia hemos creído, por su gracia tenemos fe y por su gracia tenemos el deseo de amarle y de servirle, aunque, oh Señor, no lo soy como tú quisieras que sea, pero gracias por Cristo, a través del cual tú me ves. Esa es la fe que salva. Llegar a ese conocimiento, el que tengamos por cierto de que somos firmemente guardados a pesar de nosotros mismos. Somos guardados por el Espíritu Santo para vida eterna, y es lo que Pablo sigue diciéndonos. Dios quiere, en el segundo punto, asegurarnos que a pesar de nosotros, del pecado que aún está en nosotros, Dios se va a encargar de guardarte para vida eterna. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada,
sino que lo resucite en el día final. Juan 6:39. ¿Cuál es la voluntad del Dios Padre? Que ninguno de aquellos a los cuales Él eligió desde antes de la fundación del mundo no se pierda ni aún el más pequeñito, ni aún el más insignificante, ni aún el más pecador de los pecadores a los cuales Él quiso salvar. Ni uno se va a perder. Dios nos asegura que Él va a guardar a todos sus hijos en esta vida hasta que llegue la vida eterna. Porque después de que por gracia hayamos oído, después de que por gracia hayamos recibido fe para creer y para obedecer, ahora también por gracia estamos siendo guardados. ¿Cómo? Pablo sigue diciendo, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es un todo. No es que un proceso. En el momento en que el Señor permitió que por la palabra de verdad creyeras, en ese momento, no más adelante, no dentro de 6 meses, no en una segunda unción para que hables en lengua, no, en ese mismo instante, te selló con su Espíritu Santo de la promesa. Esa palabra sello implica, por un lado, seguridad, implica certeza, certeza de que nada ni nadie va a poder violentar esa seguridad. Vemos, por ejemplo, ese uso de esa seguridad en el sello romano que se puso en la tumba del Señor. Mira lo que dice Mateo en el Mateo capítulo 27, versículo 66. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. En otras palabras, ellos pusieron un sello romano que iba a garantizar que nadie podía alterar o sustraer nada de aquella tumba. Aquella tumba, por tanto, era inexpugnable, totalmente segura. Así es nuestra salvación en Cristo. Inexpugnable, totalmente segura. Nada ni nadie nos puede arrebatar de Cristo. Por otro lado, esa palabra también significa autenticación, aprobación. Es el sello que garantiza que algo es original. Seguro que quizás alguna vez te has tenido puesto una prenda que supuestamente es original y ves que lo sabes porque tiene un logotipo o porque tiene... Es el sello que garantiza que algo es original y que no es una copia. Mira lo que se dice del Señor Jesucristo en Juan 6:27. Juan 6:27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Ese Hijo de Hombre es Cristo. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El mismo Señor Jesucristo, Dios hecho hombre en su humanidad, fue marcado con el sello del Padre para certificar que Él era su auténtico Hijo amado, que no era un impostor, que no era otro, que ese era el Mesías esperado de Dios. Y Dios Padre se encargó y puso su sello que autentificaba que Él era el Salvador del mundo. Y también la palabra sello implica identificación de propiedad. Eran las marcas, por ejemplo, que se ponían a los esclavos para identificar a quién pertenecía. Mira lo que dice de un ángel en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7, versículo 2, leemos lo siguiente. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Fíjate, era un ángel que, marcado con el sello de Dios, gritó a los 4 ángeles que van a llevar a cabo el juicio sobre la tierra durante la gran tribulación. ¿Por qué ese ángel tenía que ser identificado con el sello de Dios? Primero, para ser identificado como que era propiedad de Dios, que era como enviado de Dios, que él no era un ángel demoníaco. Y era necesario identificar a ese ángel como un siervo de Dios para que se sepa que ese juicio viene de Dios mismo. Viene de Dios mismo, que Dios mismo va a llevar su juicio sobre la tierra. Así que, hermano, en otras palabras, el sello del Espíritu Santo te trae la certeza de tu salvación. Esta es inexpugnable. Por eso Pablo puede afirmar en Romanos que nada ni nadie te separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez o peligro o espada, porque como está escrito,
por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, estamos tú y estamos yo ahí dentro, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra salvación es inexpugnable. Estamos seguros porque somos su nueva creación en Cristo. No somos un producto de falsificación. Es verdad que tienes luchas y tienes dudas. Bienvenido al club. Pero no, en Cristo, su sello, su Espíritu Santo, te confirma de que eres auténtico. Y lo que hace auténtica nuestra fe no es nuestra profesión de esa fe, no es simplemente en una profesión de labios, no es nuestra actividad religiosa, no son nuestras buenas obras, es el testimonio del Espíritu Santo en ti. Ese Espíritu de Dios que confirma de que somos hechura suya. Por eso Pablo afirma en Romanos 8:9 que quien no tenga el Espíritu de Dios no es de Él. Y por eso el sello del Espíritu nos da seguridad, porque ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Ahora perteneces a la familia de Dios. Has sido comprado con la sangre de Cristo, 1 Corintios 3:23. Por tanto, ahora has dejado de pertenecer al mundo, has dejado de pertenecer a la esclavitud del pecado, has dejado de pertenecer a tu yo personal, ahora eres propiedad de Dios. Son palabras maravillosas. Ahora bien, permíteme hacerte una pregunta. ¿No nos debiera bastar todas estas afirmaciones que hemos visto, todas estas afirmaciones que vienen de la palabra de Dios, para tener la certeza de que Él te va a guardar para vida eterna? ¿No te debiera bastar eso? ¿No te debiera bastar para vivir agradecidos más allá de cualquiera sea tu situación? De decir, Dios me lo dijo y punto. Dios no miente, su palabra es veraz. Pero tristemente no es así, ¿no es verdad? Tristemente no es así. Esta verdad choca con una realidad que aún está en nosotros y que no debemos ignorar. El pecado de la duda y del orgullo aún está en nosotros. Dudamos no porque seas intelectual, sino porque eres pecador. Te puedes llenar de orgullo no porque, oye, quiero saber más, sino porque eres pecador. La verdad de que estamos asegurados choca con la realidad de que aún tenemos en nuestros corazones el pecado de la duda y del orgullo. ¿Por qué sucede eso? Primera de Juan 3:2 te da la respuesta. Primera de Juan 3:2 leemos, amados, ahora somos hijos de Dios, ya eres hijo de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva a buscar a su iglesia, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Es decir, aún no estamos libres de todo pecado. Aún no estás libres de toda duda. Aún no estás libre de todo temor, de todo orgullo, de toda rebeldía. Esa plenitud que te carga, esa herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, está reservada en los cielos para ti, no aquí y ahora. Aquí vives por fe. Mientras aún vivamos en esta vida, mientras aún estemos en este cuerpo, aún tenemos un pequeño resquicio del viejo Adán, de la vieja Eva en nosotros. Y que como Adán y Eva en el Edén seguimos prestando atención a Satanás cuando Él nos planta la duda y nos dice, ¿seguro que eres salvo? Pero no ves lo que piensas, no ves lo que haces, pero no ves que no confías en Dios, que Él te dice una cosa, pero que tu corazón te afirma lo contrario, seguro. O nos planta el orgullo, ese exceso de confianza en nosotros mismos, como también hizo con Adán y Eva. Y nos quiere mover a querer mantenernos firmes con nuestras propias fuerzas, a ignorar que aún dependemos del Señor, que le necesitamos.
que podemos vivir esta vida, ya soy creyente, sin contar con su ayuda. Imposible de todas. El apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. En otras palabras, que aquel que se crea que por sí mismo está dispuesto y está capacitado para poder seguir a Dios, en ese mismo instante ya está cayendo por su orgullo. Por eso necesitamos que Dios mismo nos guarde seguros para vida eterna, y eso es lo que hace. Porque Él sabe, estos mis hijos siguen siendo pecadores. Aún no son lo que han de ser, lo serán, pero aún no. Y eso es lo que Él quiere que sepamos. Y que mientras dure este camino de la vida, Él nos va a tener que guardar, porque si no, al segundo siguiente ya nos apartaríamos de Él. Por eso necesitamos que el Señor nos mantenga seguros. Dios sabe que aunque hayamos abrazado su gracia por fe, aún flaqueamos, que en vez de confiar plenamente en la palabra de Dios, creemos al enemigo de nuestras almas y nos dejamos arrastrar por él y vamos, como dijo Jeremías 2:13, y abandonamos a Dios, fuente de aguas vivas, y cavamos para nosotros cisternas agrietadas que no retienen el agua. Por eso necesitamos en esta vida que el Espíritu Santo te selle, que Él te asegure que Él te está guardando para la vida eterna. Si Dios no nos diera su mano fuerte por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, a cada minuto, a cada segundo que viviéramos, estaríamos constantemente derribados de esa seguridad en Cristo. Seríamos derribados por el diablo, o por nuestras propias concupiscencias, o por la pasión de la carne o de nuestros ojos, o por la arrogancia de la vida, como dice Juan en su primera carta, 2:16. Sin el camino de esta vida, que más bien debiéramos decir el camino de nuestra salvación, porque vamos prosiguiendo al blanco, recuerda, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 3:14. Si en este camino de nuestra salvación, en esta vida, en esta tierra, si tuviéramos que ir solos, en el mismo instante en que el Señor te diera su fe, volverías atrás con total certeza. Esa es la evidencia de nuestra fragilidad, de nuestra ligereza, de nuestra inconstancia. Si no fuéramos retenidos por Dios el Espíritu Santo, si Él no actuara en nosotros, nunca podríamos superar todos los embates de Satanás contra nosotros. Nunca. Si Dios el Espíritu Santo no combatiera por nosotros, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos igual que si no hubiéramos conocido a nada, totalmente confundidos, y no por un momento, para siempre. Entonces, he aquí por qué se dice que Dios nos ha sellado con el Espíritu de la promesa, para darnos seguridad, certeza de que Él te va a guardar para siempre, para vida eterna. Él te va a mantener firme, seguro, guardado inexpugnablemente en Cristo, a pesar del peso que te asedia, a pesar del pecado en el que aún vives, porque Él te eligió y porque quiere darte para Cristo. Eso te debe mover a la gratitud, debe moverte a querer dar las gracias a Dios con tu vida. Señor, ahora lo entiendo. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte, aunque sea imperfectamente, Señor? Pero ayúdame a seguir adelante. Mira lo que dijo Juan Calvino sobre este texto. Hermanos, han conocido y experimentado la gracia de Dios cuando Él les trajo a la obediencia de su Evangelio. Porque no habrían venido nunca si no se hubiera mostrado misericordioso con ustedes. Pero aún deben saber que Dios redobla su gracia cuando les da perseverancia. Porque si han continuado 3 días, o 3 meses, o 3 años, ha sido solo porque Dios les ha ayudado en ello. Porque de otra manera siempre estarían con dudas perpetuas, aún serían como pobres gentes aterradas, sin ninguna certeza, si no fuera porque Dios ha prometido tener cuidado de ustedes y conducirles siempre, hasta que sean llevados hasta el fin y hayan cumplido su carrera. Por tanto, el Espíritu de Dios actúa doblemente en nosotros. Por un lado, nos asegura que por gracia nos va a dar fe en Cristo, a fin de que por gracia recibamos obediencia, deseo de servirle. Es lo que Dios nos promete en su Evangelio. Y por otro lado, nos asegura que por gracia nos va a guardar para vida eterna, viviendo en nosotros, siendo su templo, dándonos perseverancia,
a fin de que no caigamos en medio del camino, y por eso Dios te sella para tu garantía y para tu seguridad. En tus tiempos de dudas, en tus tiempos de luchas acerca de tu salvación, recuerda siempre, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso cuando pases por tiempos de dudas y de luchas, es necesario que clames a Dios: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. No te aferres a tu propio corazón. Aférrate al Espíritu de Dios para que Él siga imprimiendo en tu vida esta certeza de perseverancia hasta el fin. Para que esta firmeza no pueda ser abatida por todo lo que el diablo va a maquinar contra tu fe. Nunca te olvides, tu enemigo es poderoso y robusto, y ya Pablo se va a encargar en Efesios 6 de mostrarnos las armas que tenemos para luchar contra él. Pero si te aferras a Cristo, si te aferras al Espíritu Santo, nunca serás vencido. Vas a caer, seguro. Puedes incluso que pases por un tiempo en tu vida en el que te apartes, pero Dios no se aparta de ti y volverás. Porque Dios es fiel, aunque tú y yo seamos infieles. Haz valer siempre lo que has oído del Señor hasta aquí. Que el Señor te ha sellado con la verdad y con la certeza del Evangelio. Este sello del Espíritu te debe recordar que tu elección y tu llamamiento, dice el apóstol Pablo en Romanos 11:29, son irrevocables. No hay nada que pueda hacer que Dios se arrepienta de haberte salvado. Es irrevocable. Dios ha puesto sobre ti un título: no perecerás jamás. Jamás. Y como colofón a esa seguridad, a esa certeza, Dios además nos quiere asegurar que ya tenemos en esta vida anticipo de las bendiciones que podremos tener en la vida eterna. Dios nos asegura que ya tenemos anticipo de las bendiciones de la vida eterna. En otras palabras, no solamente debemos estar seguros en Cristo por medio del Espíritu Santo, sino que ya ahora debemos estar seguros que no tenemos por qué esperar a la eternidad para poder disfrutar de las bendiciones de esa eternidad segura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es nuestras arras de nuestra herencia. En otras palabras, es el anticipo de esa herencia gloriosa. Podríamos decir que el Espíritu Santo es el primer depósito de lo que Dios nos quiere dar cuando estemos con Él para siempre. El Espíritu Santo es en esencia la garantía presente, pero también es un atisbo del cielo de lo que te espera. ¿Y cómo podremos experimentar en esta vida, en esta carne aún caída en pecado, ese atisbo de lo que vamos a recibir durante la eternidad? Bueno, por ejemplo, a través de los dones del Espíritu Santo. A través de los dones del Espíritu Santo, Él te capacita para servirle con gozo, para servirle a través de servir a otros hermanos, por ejemplo. Por cierto, como vamos a hacer durante toda la eternidad, servirnos los unos a los otros. Y ahora ya tenemos ese atisbo de poder hacerlo, cada uno según el don o los dones que el Señor le ha dado. Y para poder también hacerlo correctamente, el Señor nos dio ejemplo. Cristo nos dice en Juan 13:15, nos dio ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo podemos servir a nuestros hermanos como Cristo nos sirvió? Pues a través del fruto del Espíritu Santo. De Cristo se dice que Él fue lleno de gracia y de verdad. Nosotros podemos vivir también igual, dando gracia y ofreciendo la verdad, y haciéndolo, Gálatas 5:22 al 25, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fidelidad, con mansedumbre, con dominio propio. Porque eso es lo que el Señor ha creado en nosotros, pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si hemos nacido de nuevo por el Espíritu, a través de su palabra, andemos conforme al Espíritu. Pero hermano, si esto ya te pareciera suficiente, para Dios no lo es. Él quiere que también su Espíritu Santo sea un atisbo de esa vida eterna en tu vida, a través de la relación perfecta en amor en Cristo.
Una relación perfecta que vamos a tener durante toda la eternidad. Por eso arras también puede significar anillo de compromiso. El Espíritu Santo garantiza que la Iglesia, que tú y yo que somos parte de la Iglesia, y que tú también que hoy nos visitas y te arrepientes de tus pecados, es la esposa de Cristo. Que Cristo está comprometida con ella y que está siendo amada por Él y que solamente está a la espera de las tan ansiadas bodas del Cordero. El Espíritu Santo quiere que sepas que mientras llega a esas bodas del Cordero en la eternidad, ahora estás completamente seguro. Él te ama tanto que no te va a dejar, quiere desposarse contigo. Por tanto, nunca vas a ser desatendido, nunca vas a ser abandonado en esta tierra. Ya puedes disfrutar del amor de Cristo hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, nuestra salvación está asegurada y ya podemos disfrutar del amor de Cristo porque para Él somos su posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Porque en última instancia, ¿sabes lo que garantiza tu salvación? Lo que hace segura tu salvación, que eres para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Querido hermano, nuestra redención, nuestra herencia, todo lo que somos, están aseguradas por Cristo, aún a pesar incluso de nosotros mismos. No hay nada que nos impida en esta vida, salvo nuestra ingratitud, salvo nuestro orgullo, el poder gloriarnos plenamente en Dios, el decir a boca plena y llena de que somos sus hijos y no nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios. Que tenemos una vida eterna y que no tengo miedo a llegar a esa vida eterna, que deseo llegar a esa vida eterna, porque quiero estar con mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Es verdad, ciertamente aún no eres lo que quieres ser. Perdona que te compare. Bueno, lo hago yo, lo hace la palabra en Job 25:6. Aún somos pobres lombrices de tierra. Pobres lombrices de tierra. Estamos rodeados de podredumbre, estamos rodeados de corrupción por todos lados, estamos sujetos a tantas miserias propias que da pena. Yo no sé tú, pero yo cada vez que me miro al espejo por la mañana digo, Señor, que tú hayas tenido misericordia de mí, a pesar de que he dormido esta noche y he tenido pensamientos tan impuros contra ti. Estamos rodeados de tanta podredumbre, de tanta corrupción, estamos tan llenos de miserias aún por dentro, que muchas veces damos pena. Por un lado puede ser que el mundo, que Satanás intenten, y lo van a intentar, arrebatarnos de las manos de Cristo. Puede ser que incluso el mundo te maldiga, que tu esposo o que tu esposa se burle de ti y vas otra vez a la iglesia. No podemos hacer otra cosa que se burle diciendo, eres tan simple que crees esas mentiras. Por otro lado, puede ser que nuestro Señor te haga pasar por muchas pruebas, por multitud de pruebas, de tal manera que parezcas que eres un cordero que estás destinado al matadero. Incluso puedes llegar a pensar, Dios me ha abandonado, no tiene piedad de mí, y por eso te asaltan las dudas y los temores. Pero recuerda, este es el remedio. El Espíritu Santo te ha sellado para vida eterna. Él es tu arra. Él es quien domina tu corazón. Y por eso, gloríate como el apóstol Pablo. Nunca dejemos de invocar a Dios, estando seguros de que Él nos tiene entre sus hijos. Y aunque seamos afligidos y atormentados en esta vida, a pesar de que aún el peso de nuestro pecado está en nosotros, nunca te olvides que Él es nuestro Padre Celestial y que por medio de las pruebas por las que tengas que vivir en esta vida, estás llegando a la tierra celestial. Porque como dijo Lucas en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no hay otro camino? ¿Por qué? Necesitamos paciencia. Necesitamos no ser tan precoces, tan precipitados como tenemos por costumbre, como hizo Israel en el desierto, y ejercer la esperanza y no la desesperanza. Que no entremos en murmuraciones contra Dios.
que no nos cansemos tan pronto por sufrir. Debemos soportar en paciencia. Él quiere que pasemos por este mundo en medio de muchas espinas y de zarzas, que tengamos muchísimas dificultades, que estemos incluso en angustia. ¿Por qué? Para que su gracia te baste. ¿Por qué? Porque su poder, el poder del Espíritu Santo, se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dijo el apóstol Pablo muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo, su Espíritu Santo, more en mí. El Espíritu Santo no mora en los valientes, ni en los fuertes, ni en los soberbios, sino en los débiles y humildes, que anhelamos que nuestro Cristo venga a buscarnos. Por eso Él no nos quiere llevar por esos caminos. Por eso Él quiere que estemos seguros a pesar de nuestra debilidad, para que Él reciba toda la gloria. El Espíritu Santo mismo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, se encargará de que llegues al final de tu camino. Querido hermano, puede ser que estés pasando por ese momento de dudas, de temores, pero recuerda, tu fe es una fe viva porque el dador de esa fe es un Dios vivo. Por eso esa fe es victoriosa. Aunque aún no haya recibido el fruto completo de lo que hemos de ser, y por esa causa aún debemos cada día gemir y suspirar por esa redención final, confía en el Señor. No te dejará ni te desamparará hasta que llegue ese día en el que el Señor nos saque de este cuerpo. Gocémonos en Cristo. Gocémonos en Dios Padre. Gocémonos en su Espíritu Santo, quienes nos aseguran nuestra salvación. Contentémonos de que el Padre ahora ya te ha dado esa porción del cielo. Que ahora su santa presencia en este mundo mora en ti porque somos templo del Espíritu Santo. Somos su hechura. Somos parte de su posesión y para su alabanza eterna. Querido hermano, quizás las miserias de este mundo te tengan aterrado, disgustado, pero que nunca te impidan seguir aferrado a la gracia de Dios. No desfallezcamos, no desfallezcas. Espera en Dios. Él nunca va a retirar su mano de ti. Su poder no se caduca, su fortaleza no se debilita. Y un día serás liberado de toda la miseria y de la servidumbre al pecado, como deseas, porque esa es la carga más pesada que llevamos. Mientras esperamos ese día, reposa en el Espíritu Santo. Llora delante de Él. Ponle tus aflicciones en sus manos y marchemos apaciblemente como Enoc, caminando con Cristo, hasta que Él, un día, nos encontremos ante su presencia. Señor, gracias te damos por esta alabanza tan grande del apóstol Pablo, Señor, que nos recuerda que nosotros, gusanos, incapaces, inútiles, rebeldes contra ti, Señor, fuimos salvados por tu misericordia bendita desde antes de la fundación del mundo. Y para ello mandaste a tu Hijo Jesucristo, para que Él, derramando su sangre en aquella cruz del Calvario, pudiera comprarnos de nuestra maldad, de la esclavitud al pecado en la que nos encontrábamos, Señor. Pero también, Señor, te damos la gracia por tu Espíritu Santo, a quien tú enviaste para que nos consolara, para que nos capacitara a poder servirnos mediante el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para poder disfrutar ya, Señor, de esa eternidad que tú tienes preparada para cada uno de tus hijos. Pero, Señor, perdona tú nuestros pecados, sobre todo el pecado de la duda o del orgullo, que muchas veces nos hace centrar nuestra vista en nosotros y no en Cristo. Ayúdanos, Señor. Pero gracias por esa debilidad. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por las circunstancias que tú nos permites vivir, para que entonces tu gracia repose sobre nosotros. Porque cuando somos débiles, somos fuertes en Cristo Jesús.
Padre, gracias porque tenemos la certeza segura de que en Cristo un día estaremos contigo para siempre. Ya estamos contigo para siempre. Pero aún no somos lo que hemos de ser. Pero anhelamos que llegue ese día. Señor, te suplicamos por esta iglesia local aquí en Ciudad Alta para que nos ayudes a perseverar firmemente en esa fe en Cristo. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Te suplicamos, Señor, a que sigamos viviendo, prosiguiendo al blanco, al supremo llamamiento que tú tienes para todos tus hijos. Que nos alentemos mutuamente, que nos exhortemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros. Que tú nos ayudes a seguir siendo luminarias en medio de tanta oscuridad, Señor. Que nos ayudes a ser luz y sal. Que nos ayudes a perseverar hasta el fin, Señor. Gracias porque llegaremos, y no por nosotros, sino porque somos para tu gloria, para tu alabanza eterna. Pero también te suplicamos, Señor, por aquellos que hoy nos visitan, que el poder de tu Evangelio, Señor, haya hecho mella en sus corazones. Que ellos también puedan entender y comprender de que tú has permitido de que oyeran el Evangelio para que en ellos también sea olor fragante para vida y no olor de muerte para muerte, Señor. Porque todo aquel que escuche tu Evangelio y rechace voluntariamente a Cristo solamente tiene un destino, el terrible destino del infierno, pero en Cristo hay salvación. Porque tú, Señor, lo mandaste para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Padre amado, te rogamos por las almas que hoy nos visitan. Almas que sabemos quiénes son, cómo se llaman y que amamos, Señor. Oh Dios Santo, eres un Dios salvador y te rogamos que hoy salves para tu gloria. En Cristo Jesús.